Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Quality Investing, la tercera vía, más allá del value y el growth, en el que entrevistaremos a Tomás Maraver, director de inversiones y gestor de Nartex Capital. Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada, antes de comenzar, quería comentaros que este webinar se enmarca en un ciclo que tenemos en MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras, en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también de paso para que nos permitan conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación constará de una entrevista, en este caso a Tomás, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas vuestras dudas. Ya sabéis que las preguntas se plantean a través del chat. Si os surgen a lo largo de la entrevista que le formularemos a Tomás, pues sin problema, las podéis ir dejando en el chat, que luego cuando lleguemos al momento del turno de preguntas de los asistentes, recuperaremos las que hayáis ido dejando en este chat. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Tomás Maraver, director de inversiones de Nartex Capital. Detrás de esta gestora se encuentran Íñigo Gasset, que es el responsable de relación con inversores, y Tomás Maraver, que tiene experiencia en el mundo del capital riesgo y que, como decíamos, pues es el director de inversiones de la gestora. El fondo estrella de la casa es Incometric Fund Nartex Equity Fund, un fondo de renta variable especializado en Quality Investing, que es el tema con el que titulábamos el webinar de hoy. Es un fondo que está domiciliado en Luxemburgo, pero bueno, al que podéis acceder aquí en España, por ejemplo, a través de MyInvestor, ¿no? De nuestra plataforma de fondos de inversión. Y bueno, el Quality Investing es una estrategia de inversión que ya está asentada en otros países, pero que todavía no había desembarcado en España precisamente hasta la llegada de este fondo. Así que, bueno, pues un poco de la mano de Tomás, pues vamos a conocerla un poco más en profundidad. Así que si os parece, comenzamos con la entrevista. Tomás, el Quality Investing, o inversión en calidad, por no utilizar el anglicismo, se perfila como una alternativa al value y al growth. Por tanto, antes de entrar a analizar en qué consiste en concreto este Quality Investing, ¿podrías explicarnos un poco qué se entiende por inversión value y qué se entiende por inversión growth? Por supuesto. Growth, como el nombre indica, son compañías con alto crecimiento. Ves compañías que tienen ventas, que las ventas están creciendo al 15, 30, 40%, y normalmente son compañías que están en un mercado nuevo, o sea, o bien están creando su propio mercado o bien están desintermediando un mercado existente. O sea, pensar en las compañías que hacen delivery de comida, pues es un mercado nuevo, o en Netflix o en Shopify, que son compañías que están desintermediando mercados existentes. Es una estrategia donde la estructura de mercado y el valor añadido en la cadena de valor de las compañías no está del todo clara todavía. Y la valoración normalmente es alta porque si pensáis en la valoración de una compañía, la valoración de una compañía tiene como tres componentes. El primero es qué caja generan hoy, el segundo es cuánto crecen esas compañías y el tercero es cómo es de estable ese crecimiento, o sea, cuánta visibilidad tenemos, cuánto riesgo hay en ese crecimiento. Pues en Growth estás muy focalizado en la segunda, ¿no? en el ritmo de crecimiento de las compañías, y te importa menos la valoración absoluta. Entonces muchas veces ves valoración como múltiplos de venta, muchas veces no sabes cuánto dinero va a ganar esa compañía en el futuro porque no están establecidas las normas económicas de esa cadena de valor. Spotify, por poner un ejemplo que utilizarán todos los que escuchan, pues en Spotify a día de hoy, cuando la miras tienes que saber, oye, ¿qué cuota de mercado va a tener Spotify con respecto a Amazon y con respecto a Apple? ¿Cuánto dinero se va a quedar Spotify y los dueños del contenido, ¿no? Que son Universal Music Group y otros? Y cuánto se va a pagar en mercados emergentes, etcétera, que es el TAM, ¿no? Eso es lo que hace un growth investor. Un growth investor bueno, que los hay y los hay muy buenos, lo que saben es encontrar sectores que tienen mucho crecimiento y donde el valor en la cadena de valor se lo va a quedar una compañía, esa compañía en la que invierten, que es donde hay mucha incertidumbre. ¿Y el value? Value prima más, como el nombre indica, por eso los nombres, la valoración.
Esto es todo pensando en largo plazo. Luego hay una gestión de inversión mucho más a corto plazo, pero si pensamos en value, el inversor value juega los ciclos de capital. La inmensa mayoría de las compañías tienen un ciclo de capital, ganan mucho dinero, entonces entran competidores, bajan los márgenes, bajan los retornos, bajan las valoraciones y entonces mueren los débiles y vuelven a rebotar porque la demanda y la oferta se desequilibran en esos momentos. Esos son los ciclos de capital. Un inversor value busca invertir en una empresa en la cual va a rebotar porque va a volver a surgir una demanda o porque se va a readecuar la oferta a esa demanda que hay porque han muerto los débiles. Entonces, un inversor value bueno es capaz de adivinar cómo van esos ciclos de capital. Renault, pues Renault es una compañía que lleva siendo reestructurada operativamente muchísimo tiempo en un sector donde hay cierta desintermediación y el tema está en adivinar, oye, ¿se van a cambiar estructuralmente las ganancias que tiene Renault? En ese sector donde hay tanta competencia, ¿va a haber una reestructuración operativa y una readecuación de la demanda, o sea, perdón, de la oferta o no? Pues eso sería como invertirías como inversor value. Simplificado al máximo, pero tú me dices si queréis entrar en Bueno, más. sobre todo quería dejar claros ambos conceptos para entrar ya en el tema del quality investing, ¿no? ¿Qué valor añadido aportaría el enfoque del quality investing frente al enfoque que se basa exclusivamente en el value o en el growth? O sea, perdona que haga un paso para atrás. Realmente hay como tres estrategias de inversión históricas, ¿no? Tienes growth, tienes GARP, que quiere decir crecimiento a un precio razonable, o sea, growth at a reasonable price, y tienes value. Quality es un subsegmento de GARP, muy pequeño en mi opinión, y luego hablaremos de cómo lo implementamos nosotros, o eso espero, si os interesa. Pero realmente es el inversor de calidad prima los márgenes de las compañías, prima los retornos de las compañías. O sea, tiene que tener un crecimiento razonable, una valoración razonable, pero sobre todo tiene que tener una capturación del valor, un value capture muy grande en donde está. Entonces, lo que ves en un portfolio como el mío es unas compañías que tienen unos márgenes mucho más altos que los que tiene un growth investor o los que tiene un value investor, o unos retornos en capital, que es una medida como de ver el retorno que tiene una compañía en las inversiones que hace, mucho más altas que la media. Entonces, eso es típicamente lo que ves en un portfolio de quality. Altos márgenes, con lo cual tienes menos apalancamiento operativo, menos apalancamiento financiero también, normalmente las compañías de calidad, y una valoración más razonable, ni lo uno ni lo otro. Y bueno, como decíamos antes, el Quality Investing es una estrategia de inversión que ya se ha implementado en otros países, aunque en España vosotros estáis siendo los primeros, ¿no? Con vuestro fondo. ¿Cuántos años lleva desarrollándose esta estrategia en otros mercados y cómo le ha ido? ¿Qué resultados ha obtenido hasta el momento los fondos que se basan en esta categoría? ¿Lo hacen mejor que los fondos Value y los fondos Growth? ¿O depende del ciclo de mercado? Vamos a dar otro paso atrás, un segundo. Si pensamos, o sea, hay un señor que es el hombre, el inversor, el hombre que no ha inventado nada más rico del mundo, que se llama Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett empezó siendo un value investor tradicional y luego se convirtió en un GARP y específicamente en un quality investor, ¿no? Es el hombre que más, y el 99% del dinero que ha ganado Warren Buffett ha sido como un inversor de calidad. Entonces, o sea, él está muy focalizado cuando entra en compañías en la valoración, que es muy razonable y tiene ahí un poco de prisma value, pero normalmente invierte en compañías que son de calidad. Entonces lleva mucho tiempo existiendo. Si miramos cómo lo ha hecho la estrategia, pues hay una empresa que es de calidad, que se llama el MSCI. MSCI es una empresa de índices y hace varios índices. Y tiene un índice que se llama MSCI Quality, un índice que se llama MSCI Value, un índice que se llama MSCI Growth, y podemos mirar cómo lo han hecho esos índices. Si miramos cómo lo han hecho esos índices, que sorprenderá a muchos oyentes por el poder del interés compuesto, pero a 39 años, o sea que es el último punto, bueno, ahora 40 años justo ahora, si yo cojo esa información, pues el índice de calidad ha hecho 120 veces su dinero. El índice value, el índice growth o el índice general ha hecho 40 veces su dinero, con lo cual ha tenido un retorno 3 veces superior a esas alternativas en el muy largo plazo. En plazos más cortos también ha tenido, en los muy cortos varía porque el mercado funciona por factores, que eso igual ya podemos hablar más de ellos si os interesa, pero en el largo plazo
Quality ha sido la estrategia desde el punto de vista estrictamente cualitativo, ¿no? O sea, basado en los hechos históricos con plazos temporales, 5, 10, 15, 20, 30 años, Quality suele o ha batido a esas alternativas. Por eso nosotros somos un fondo Quality. Al final nosotros invertimos en lo que creemos que mejor funciona y creemos que es lo que mejor funciona porque ha sido lo que más tiempo lleva funcionando muy bien, ¿no? Te diría, hay 4 o 5 fondos globales. Justo nos han pedido un inversor información, un inversor prospectivo, y hemos sacado, y al final en los años últimos de bolsa han sido muy buenos, pero los fondos que invierten como nosotros internacionalmente, los últimos 10 años han sacado un retorno del 18%. Yo no espero que nuestros retornos sean esos, porque ahora está todo caro, serán algo más bajos, pero sí espero que estén en un doble dígito sano, o sea, del orden del 15, 12 y medio. Eso es lo que estamos buscando, que estaría muy alineado con lo que hemos visto en la historia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito más en concreto sobre el fondo que gestionáis. Comentáis en vuestra web, Tomás, que vuestro objetivo es preservar y hacer crecer el capital, protegiendo su valor presente y maximizando su valor futuro. Siendo como es un fondo de renta variable, esto nos hace pensar que realizáis una gestión muy activa del riesgo. No sé si me equivoco. ¿Es así? Sí, bueno, yo antes has dicho que tengo experiencia en capital riesgo, pero vengo de trabajar en un hedge fund mucho tiempo, Ujú. que es una estructura que te hace de forma constante reflexionar sobre el riesgo, porque si no gestionas bien el riesgo, tienes una vida muy, muy corta en esa industria. Eh, Sí, porque empezamos, además, perdona que haga una pausa aquí, la gente tiene una imagen de los hedge funds que no siempre se corresponde con la realidad. De hecho, el propio origen del término hedge fund viene de esa vocación que tenían los fondos de cubrirse ante las eventualidades del mercado, de no caer siempre con la corriente. Y los hedge funds no siempre buscan adoptar posiciones muy agresivas y apalancarse bueno, y al revés, o sea, pueden sí, ser efectivamente agresivos, pero hay muchos otros que son prudentes y que lo que quieren precisamente es evitar, ¿no? las rachas bajistas tan agresivas y obtener esos claro. retornos positivos siempre al margen Como del bien riesgo. dices, ya no volvemos a la gestión de riesgos, pero el término hedge fund viene de estar hedgeado, o sea, de no tener mucho riesgo. Luego se ha convertido en un término, pues como decir deporte, o sea, hay fútbol, hay baloncesto, es que hay muchos deportes. Entonces ahora realmente es un término que es muy amplio y que abarca muchas cosas y que tiene pues distintas perspectivas, ¿no? Pero al final y cada fondo pues hace una historia y depende mucho del fondo. Volviendo a la pregunta original que bien has hecho, que es la gestión de riesgos. Nosotros tenemos 25 compañías en cartera, ¿vale? Por diseño. O sea, cuando alguien invierte en un fondo, lo que está haciendo es, en vez de darle ese dinero a un índice, me lo está dando a mí. Yo estoy cobrando unos fees, entonces yo tengo que batir a ese índice. Entonces hay una diversificación óptima, ¿vale? Que estadísticamente, o sea, con varios análisis, es más o menos del orden de entre 20 y 25 compañías no correlacionadas, que es lo que hacemos nosotros. Hay muchos fondos que tienen un montón de compañías. Entonces queremos tener menos porque ahí tenemos la diversificación óptima, por un lado, o sea, añadir la compañía 26 de las 25 no me añade diversificación desde el punto de vista de retornos a largo plazo porque ya estoy diversificado, pero me hace acercarme al índice, que es malo porque yo quiero batir al índice, para eso me están pagando mis clientes, ¿no? Y aumenta los costes Inversores. de transacción, además. Y por supuesto aumenta los costes de transacción, que es algo muy importante. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros los riesgos? Nosotros empezamos a nivel compañía. Entonces, nosotros invertimos desde el punto de vista de inversión en calidad, que hay un montón de compañías de calidad o que se podrían definir como calidad. Nosotros tenemos un universo muy pequeño de 120 compañías, porque nosotros al final miramos oligopolios y monopolios. Si no es un oligopolio o un monopolio, no vamos a invertir en ese segmento. Entonces, eso hace que nuestras compañías tengan poder de precios, que es fundamental. Pensar en S&P y en Moody's, cuando tú vas a emitir un rating, no sé cómo se dice en español, perdón, Sí, un rating, el rating un de una rating, compañía, la calificación. A ver, en español se dice calificación crediticia, esa es es una la calificación traducción crediticia al global, español, pero yo creo que la gente casi le resulta más intuitivo el término en inglés, rating. pues En claro, vas a realidad, emitir un un rating, rating. para los que no sepan, no estén seguros de la definición del término, es la nota que le pone una agencia especializada a, bueno, pues a una compañía o a la deuda que emite esa compañía y es una nota que mide la solvencia o que mide la calidad de la compañía dependiendo del tipo de rating del que estemos hablando. Si es un rating de Standard & Poor's hablaríamos normalmente de la deuda y mide la probabilidad de default, ¿no? O de impago de esa deuda.
Entonces, básicamente es un mercado que está controlado por dos players que tienen el 80% del mercado. Cuando tú vas a emitir un bono, le pagas a S&P y a Moody's lo que le tengas que pagar. He elegido un ejemplo malísimo, pero pensar en Visa y en Mastercard, ¿vale? Que en Europa está semi-regulado, pero en la inmensa mayoría del mundo no está regulado. Nosotros utilizamos la tarjeta de crédito, el cash está desapareciendo, el dinero físico, pero realmente tienes un oligopolio que tiene poder de precios. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es invertir en monopolios y oligopolios, porque eso nos da cierta certidumbre sobre el esquema económico que tiene. Volviendo al ejemplo con Value Investing, los Value Investors juegan a los ciclos de capital. Yo invierto en las pocas compañías que no tienen ciclos de capital, donde no va a entrar un tercer, un cuarto, un quinto competidor que me va a quitar cuota de mercado y va a cambiar mi estructura de márgenes, que es lo que hace que nosotros accionistas ganemos dinero. Esto no es una ONG, o sea, lo que tenemos es que maximizar el dinero que ganamos invirtiendo en compañías seguras, o sea, maximizar la rentabilidad asumiendo poco riesgo. Entonces, monopolios y oligopolios, crecimiento estructural, no somos un inversor growth, pero invertimos en tendencias que llevan creciendo durante mucho, mucho tiempo. Nuestro universo, pensar en medicina. Nosotros tenemos mucha exposición al sector de healthcare, ¿vale? Específicamente en la parte no regulada, por supuesto, que es lo que se llama medicina tecnológica. Pues ahí hay oligopolios y monopolios. ¿Por qué invertimos ahí? Porque la gente de más de 60 años se va a duplicar en los próximos 30 años, con lo cual tenemos un crecimiento de volumen que está claro. Hay una demanda latente en mercados emergentes brutal, pues nosotros invertimos en ese segmento en oligopolios y en monopolios. Entonces, oligopolios, monopolios, crecimiento estructural, luego roces altos, que lo hemos comentado, o sea, que tengan retornos altos, y sectores no cíclicos. Buscamos, la realidad es que yo llevo tiempo haciendo esto y viendo dónde me he equivocado, que es una cosa muy dolorosa, pero que te ayuda a mejorar como inversor, lo que ves es que es muy difícil acertar, o para mí por lo menos, invirtiendo en sectores cíclicos, porque ese poder de precios es mucho más difícil de predecir. Entonces, a nivel compañía, al final, nosotros estamos invirtiendo en compañías que cumplen la combinación de esos criterios. Que para que te das una idea, nuestro universo de inversión son 120 compañías. En el mundo hay 100.000 compañías, o sea, una de cada 1.000 compañías está dentro de nuestro universo de inversión porque los criterios son tan estrictos y además son compañías que idealmente no puedan desaparecer. O sea, tú piensas en pues Taiwan Semiconductors, por poner un ejemplo de una empresa que está en la compañía, si desaparece Taiwan Semiconductors, no hay F-18 en el ejército americano, no hay teléfono el año que viene. Entonces, a nivel gestión de riesgos, cuando tú eres un oligopolio, un monopolio con crecimiento estructural, añadiendo mucho valor en la cadena de valor, tienes un riesgo y además eres crítico, tienes un riesgo, entendiendo riesgo como pérdida permanente de capital. Ten en cuenta que yo y el equipo, los analistas y mi socio que comentabas antes, estamos totalmente invertidos en este fondo, con lo cual estamos muy preocupados con el riesgo porque tenemos todo nuestro capital aquí. Entonces es importante que a nivel compañía tengamos esa resiliencia a nivel retornos, pero también resiliencia desde el punto de vista de riesgo. Y luego a nivel, a esas 25 compañías, lo importante es que no se solapen, no estar haciendo apostando, no es una apuesta, es invirtiendo en lo mismo, porque el mundo, bueno, pues hay guerras, como estamos viendo, y hay pandemias. Entonces tienes que tener una diversificación que te permita, por un lado, batir ese índice, pero por otro lado, tener una resiliencia en tus retornos. Y así es como pensamos en la gestión de riesgos, que, bueno, pues que te diría que tenemos reuniones constantes sobre los riesgos que estamos asumiendo, porque es nuestra obsesión. El fondo que gestionáis cobra una comisión de éxito del 9%. Este concepto de la comisión de éxito sabemos por experiencia en MyInvestor, por todo el material de educación financiera que generamos y las dudas que recogemos de nuestros inversores, sabemos que es un concepto que a mucha gente le cuesta un poco entender del todo cómo funciona, ¿no?, esto de la comisión de éxito. De hecho, es una de las entradas de nuestro blog que más visitas tiene recurrentemente porque genera muchas dudas. ¿Podrías aclarar, aprovechando la ocasión, en qué consiste la comisión de éxito y poniendo ya como ejemplo concreto vuestro fondo, en qué casos se cobra? Por supuesto. Nosotros, o sea, la idea en la creación del fondo tiene como uno de los pilares es la alineación de intereses con nuestros inversores. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el equipo le vaya bien económicamente tiene que tener buenos retornos. Entonces nosotros al final hay mucha gente, la inmensa mayoría del mercado, en España en particular, tiene unas comisiones fijas, ¿vale? Y lo que hace es que cobra pues, del orden del 2% fijo. Si es un fondo de renta mixta, pues igual es un 1,5%, depende un poco, pero nosotros hay renta variable es más del orden del 2%. Nosotros decimos, bueno, vamos a alinear nuestros intereses de tal manera que si yo no hago
y no tengo los retornos que quiero, soy el fondo más barato del mercado, o sea, los retornos que busco, y yo no gano dinero, sino que ese dinero se ha ido a invertir en el que ganamos dinero porque cobramos una comisión fija del 1%, ¿vale? La comisión fija es un 1%, que es más o menos la mitad de nuestros competidores, a grandes rasgos. Eso es para que yo pueda invertir en el análisis que hacemos, que cuesta dinero, es muy riguroso, es mucho trabajo, ¿no? Por otro lado decimos, oye, y la otra parte de nuestras comisiones que sea variable de tal manera que si a mi inversor le va bien, a mí me va bien y nuestro inversor está contento. Si a mí me va mal, pues oye, vacas flacas, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto. Entonces, nosotros, en nuestro caso particular, tenemos una comisión de éxito del 9%. O sea, una comisión fija del 1 y una comisión variable del 9%. No tenemos ni comisiones ni de entrada ni de salida, que es muy importante, de tal manera que si alguien compra o vende, pues oye, que compre y vende y que haga lo que quiera, que nos despida cuando quiera, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar nuestra valía. Entonces, ahora ya alajo a tu pregunta porque quería dejar claro cómo es el esquema La intelectual. filosofía que hay detrás de la comisión de éxito, ¿no? Que además también es importante aclararlo, porque hay veces también que yo detecto, pues cuando me lo preguntan, un poco por qué si ya tienen una comisión de gestión, los fondos cobran además una comisión de éxito. Aquí, en este sentido, la comisión de éxito es una forma de cobrar la comisión de gestión. O sea, con la comisión de gestión se puede cobrar 100% fija, 100% variable. Hay fondos que solamente cobran comisión de éxito y luego se puede cobrar de forma mixta, un poquito fijo y un poquito variable, que es el caso vuestro. Pero en todo caso hay que entender que el concepto de comisión de éxito no es un plus que está cobrando el fondo porque sí, sino que es una forma de entender su retribución. Igual que a un trabajador le puedes pagar todo fijo o le puedes pagar parte fijo o parte variable. Entonces los fondos que aplican esta comisión de éxito, que prefieren cobrar menos fijo y más variable, pues de ese modo, como está explicando Tomás, están intentando demostrar primero que están alineados con los partícipes. Si a los partícipes, si al fondo le va bien, a todos les va bien. Los partícipes ganan más dinero y el gestor también. Y por otro lado, pues también es algo muy típico de los fondos de renta variable, que les espolea más a, bueno, pues a intentar batir el índice y a intentar un poco perseguir esa rentabilidad. Entonces, ¿qué es, cómo funciona? Pues si nosotros estamos a 100 y subimos a 111, pues le quitamos del 111 el 1% de comisión fija, con lo cual es 110. Entonces tenemos un 9% sobre las ganancias, con lo cual de 100 a 110 hay 10. Como tenemos un 9%, cobraríamos un 0,9. Es decir, la suma el 1 y el 0,9 sería 1,9, que es en el caso de que suba un 10%, un 11%, estoy alineado con el mercado. Tengo que tener esas rentabilidades para estar alineado con mis competidores. Matices. Si el fondo va de 111 a 80, yo no vuelvo a cobrar hasta que no pase de los 111 que cobré la última vez. O sea, cuando voy de 80 a 111 no he cobrado. Y luego solo lo cobramos, que hay gestores que cobran comisión trimestralmente, la comisión de éxito, nosotros lo cobramos a final de año. O sea, se cobra una vez y se cobra a final de año y siempre sí, solo sí ha subido. Eso es como funciona. Y va en términos absolutos. Mucha gente dice, bueno, la bolsa está muy cara, etcétera, etcétera. Me parece muy bien y lo que digo es, oye, para que yo gane dinero, que es la realidad, o sea, para que nosotros tengamos un esquema que funcione económicamente desde el punto de vista de negocio, lo que tenemos es que añadir valor desde el consumidor y que vaya subiendo su capital en esa inversión en bolsa, ¿no? Eso es como funciona la comisión variable. Bueno, y simplemente añadir a lo que comenta Tomás, que efectivamente la comisión de éxito solamente se cobra si el fondo bate sus propios máximos. Esos máximos que tiene que batir para poder cobrar la comisión de éxito son lo que se denomina marca de agua. Lo digo porque a lo mejor algunos de vosotros lo veis escrito por ahí o incluso en alguno de los posts de nuestro blog. Bueno, pues la marca de agua es esa marca que tiene que batir el fondo para poder cobrar la comisión de éxito. Ahora, cada 3 años se puede resetear. La ley contempla que tienes que batir esta marca de agua para cobrar la comisión de éxito, pero que a los 3 años pues, el fondo tiene la posibilidad de resetearlo. Y bueno, pues ahora que hemos aclarado un poquito este concepto, quería hablar de otro tema contigo, Tomás, que es el tema del enfoque de inversión socialmente responsable o ESG, que es una de las grandes tendencias en el mundo de la gestión de activos. ¿Vosotros es algo que tengáis en cuenta en la gestión del fondo o lo dejáis a un lado? ¿O qué papel tendría dentro de vuestro proceso de inversión? Es la típica cosa que son muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, déjame que segmente un poco la respuesta. O sea, la primera es governance. Nosotros, desde el punto de vista de governance,
O sea, al final, cuando tú eres un fondo, tú le estás dando, aunque no, yo lo que hago es que le doy nuestro dinero a un equipo gestor que invierte ese dinero, que es el retorno en capital que tiene, y en el largo plazo el retorno en capital de ese negocio es lo que determina el retorno de nuestra acción. O sea, el governance es crítico para nosotros, es, te diría, de lo más importante desde el punto de vista de análisis, o sea, que haya un governance alineado, que sea bueno, que sea, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de medio ambiente y social, en general, nuestras compañías son las líderes en sus industrias, en sus segmentos, tienen la máxima cuota de mercado, van ganando cuota de mercado y también son líderes en ESG. Entonces, todos ellos miden sus métricas, tienen unas métricas pues que obviamente monitorizamos, que les preguntamos al management team al respecto, etcétera. Ahora bien, por definición casi, nuestro modelo de inversión no tiene una gran confrontación con donde hay problemas de ESG. Por dos motivos. Uno, no hacemos commodities, o sea, no invertimos en petróleo, no invertimos en carbón, que nos quita mucho de donde hay ruido de ESG. Y lo segundo es que normalmente, o sea, para invertir en compañías de calidad tienen que ser compañías que puedan añadir valor de forma sostenible a sus clientes. Si le hacen daño a sus clientes, no invertimos en ella porque no creemos que es sostenible. No desde el punto de vista de ESG, sino en la praxis. Entonces, no invertimos en tabaco. Las métricas del tabaco son brutales, pero no invertimos en tabaco porque no creemos que sea sostenible en el largo plazo, que es lo que está alineado con nuestra filosofía de inversión. Y al final elijo 25 compañías muy concretas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, estamos muy alineados desde el punto de vista de ESG. Hay un sector que es defensa, que curiosamente ahora parece que va a entrar en ESG, pero es una coincidencia, donde hay oligopolios y monopolios globales con crecimiento estructural, con roces muy altos y es un sector que no es cíclico en función de cómo opera, ¿no? Pues nosotros es verdad que en defensa tenemos algo de exposición, sería el único sitio que, bueno, con comparación con el resto de fondos, o sea, te doy la conversación transparente, pero vamos, que tú te miras un ESG fund, tienen compañías de tabaco, tienen compañías de defensa, tienen de todo, ¿no? Y luego, porque hay mucha... La gente habla mucho, pero luego lo que hay que ver es qué hay en la cartera, ¿no? Entonces yo te cuento eso, pero vamos, que creo que hay mucho más, se habla mucho y luego en la praxis hay unas cosas que te quedas muerto. No quiero poner ejemplos No, por favor, por favor. Ten en cuenta que además esto lo hacemos siempre desde una perspectiva educativa, intentamos aclarar conceptos para que la gente se forme una idea un poco de pues, de los diferentes términos y conceptos que es bueno que tengan claros en la cabeza a la hora de invertir, pero bueno, luego ya a la hora de seleccionar un producto u otro, con todos estos conceptos que nosotros le aclaramos, pues ya el inversor es libre de ver cada fondo si cumple con los parámetros que tiene que cumplir, si no, bueno, como en todas partes, hay gente que lo lo hace único bien, que quiero gente que decir lo es hace también. que en el tema ESG justamente que tienen que hurgar, o sea, que la forma de hurgar es ver las posiciones, porque hay mucho, se dice mucho y se hace menos. Y luego te diré una cosa, nosotros lo que no hacemos es modas, o sea, al final estamos focalizados en eso, entonces que suben mucho las compañías de renovables. Pues si los retornos de las compañías, o sea, al final nosotros tenemos un modelo y unos números y si los retornos no son aceptables, por muy ESG que sea, nunca va a entrar en nuestra cartera, ¿no? Pero bueno, que sería un fondo artículo 6 en todo caso, ¿no? Un fondo que no aplica específicamente criterios de inversión socialmente responsable, pero como comentas, al final vuestros parámetros desde un punto de vista financiero acaban llevándoos a compañías que son a las que podría llegar una persona que sí hubiese aplicado esos criterios de inversión socialmente responsable, ¿no? Porque el tipo de compañía al que vosotros llegáis acaba siendo... O sea, si es una compañía que cumple con vuestros parámetros financieros, es una compañía que seguramente cumpla con otros parámetros como los de la inversión socialmente responsable, ¿no? Totalmente, y lo miramos, o sea, te digo, es una cosa que en la que estamos focalizados. Lo que pasa es que no queremos estar sujetos a las regulaciones del artículo 8, porque aquí al final se trata de maximizar los retornos con el menor riesgo posible. Ese es lo que hacemos, y eso no es compatible con el artículo 8 realmente. Esa es una realidad, digo, siendo franco. Sí, sí. Bueno, ahora ya, como nos has comentado un poco, pues cuál es vuestra filosofía de inversión, cuáles son vuestros criterios, yo creo que la mejor forma de entenderlo es que nos pongas, por favor, algunos ejemplos, pues yo qué sé, las principales posiciones a lo mejor que tenéis en cartera y que nos expliques una por una qué es lo que os gusta de cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué la habéis escogido? ¿Cómo ejemplifica esa compañía el estilo de inversión, ¿no? El quality investing que vosotros utilizáis? Muy bien, esta es la parte divertida al final. A ver, pues pongo algunos ejemplos y tú me vas diciendo y cortamos o seguimos o lo que tú mandes, ¿vale? Por ejemplo, Canadian Pacific, ¿vale? Canadian Pacific es
es el propietario y operador de un ferrocarril del ferrocarril, o sea, en Estados Unidos para el transporte de mercancías. Hay básicamente 5 players que son propietarios de bueno, y en Canadá, de los ferrocarriles para el transporte de mercancías, ¿no? En este caso es un oligopolio porque hay nada más que 5 jugadores. No hay ninguna certeza de que vayan a aparecer nuevos ferrocarriles porque al final es un problema de que nadie quiere tener un ferrocarril en la parte de atrás de su casa, entonces es inviable incrementar las vías de manera sustancial, con lo cual tienes una estructura oligopolística. Para que te hagas una idea, ellos han subido precios del orden del 4% históricamente, el sector, te hablo. Y específicamente Canadian Pacific, con lo cual es un sector que tiene mucho poder de precios, cosa que nos gusta, y luego tiene un par de tendencias estructurales muy relevantes, ¿no? La primera es que se está relocalizando la industria a nivel global por temas como el que estamos viendo, como los eventos macroeconómicos que hemos visto desastrosos, bien sea el COVID, bien sea la guerra de Ucrania ahora mismo. Entonces, se quiere tener mucha más certeza en la cadena de valor de muchas compañías. Eso va a hacer que resurja desde el punto de vista de volumen de esta industria. Creemos que es un gran tailwind para el volumen, un viento de cola para el volumen de esta industria en Estados Unidos, donde tenemos tan pocos players, ¿no? Luego, además, es una forma, desde el punto de vista de medio ambiente, mucho más eficiente energéticamente de transportar materias primas que por camiones, ¿no? Entonces creemos que hay una cuota de mercado que se ganará debido a esa tendencia global, además de ese crecimiento de volúmenes. Y por último, es un sector que no había estado focalizado en dar buen servicio a los clientes y eso está cambiando. Dentro de las 5 compañías que hay, nosotros tenemos Canadian Pacific porque se acaban de fusionar con otra compañía, KCS, que básicamente hace que sea el único proveedor que tiene toda conexión desde Canadá hasta México. Y creemos que eso es una ventaja estructural y competitiva que va a generar sinergias en la parte de ventas de forma sostenible, además de las sinergias que han dicho los operadores de Canadian Pacific. Volviendo al punto de governance, en este caso particular, en esta industria, en todos los players, probablemente el mejor governance con mucha diferencia y la mejor operación, la excelencia en operación la tenga Canadian Pacific. Para que te hagas una idea, que a mí me hace, es que cómo es de buena esta industria, que pues, ahora muchos... Tiene unos márgenes operativos más altos que Microsoft, Canadian Pacific. O sea, por cada unidad de ventas convierte más o sea, después de la inversión en CAPEX, en caja, que Microsoft, que es un líder global, bueno, etcétera, etcétera, que de hecho también está en la cartera, que sí que lo hablamos de Microsoft, pero vamos, por ponerte un ejemplo de una compañía que cumple esos criterios en una industria, pues eso, oligopolio, monopolio, crecimiento estructural, retornos en capital altos y exposición no cíclica, porque la realidad es que el poder de precios que tiene hace que haya sido una industria bastante acíclica históricamente. Una cosa, Tomás, perdona que te interrumpa. ¿Todo este valor no está puesto en precio? Quiero decir, perdona, No, ataca, claro, si para pero aburrirlos. no, al revés. Precisamente yo creo que transmites también las bondades de esas compañías, que la pregunta que todo el rato me aparece en la cabeza y quizá a los asistentes también es, bueno, ¿y esto no está reflejado en la cotización de esas compañías? Es que en Si son España tan buenas y operan un sector cuasi monopolístico y las cuentas funcionan bien y el gobierno corporativo es bueno y las perspectivas de crecimiento son buenas y los márgenes son altos, no están carísimas. bueno, ese es justo el equilibrio, ¿no? Me encanta, yo tengo de 120 compañías, todas muchas hay que están muy caras y que no las tenemos en cartera. En nuestro caso, la valoración es un input muy relevante. O sea, al final nosotros tenemos un modelo con unos retornos y esos retornos son la clave. Entonces, vamos a encuadrar los números de Canadian Pacific. Canadian Pacific ahora mismo cotiza con un margen de caja, o sea, un free cash flow yield, ¿vale? O sea, genera una caja con respecto a lo que estás pagando del 3% a día de hoy. Y tiene un crecimiento de free cash flow del 16, 17, bueno, de earnings del 16, de free cash flow del 17. ¿De dónde vienen los retornos de un accionista? Porque creo que es importante entender de dónde vienen los retornos, ¿no? Los retornos vienen, yo creo que lo he comentado antes, o sea, vienen de la generación de caja, del crecimiento de esa generación de caja y del cambio de múltiplo a largo plazo. En el caso de Canadian Pacific estamos pagando 26 veces, 26 y veces y media PER, ¿vale? Si ese múltiplo cambia y baja,
nosotros perderemos ese dinero. Pero si ese free cash flow y ese earnings growth, esa generación de caja y ese crecimiento de las ganancias sube, pues, y ese múltiplo es estable, esos serán nuestros retornos. ¿Cómo pienso yo sobre Canadian Pacific? Este es un sector que siempre va a cotizar más que el mercado, porque es un sector, como te he dicho, que tiene un margen de EBIT mayor que el de Microsoft. Entonces es una cosa que llama mucho la atención. Y de hecho es un sector que a mí me gusta mucho porque creo que es un sector que como tienes esa imagen de volumen, de industria, etcétera, el mercado no tiene un precio correcto, no asesora el precio de forma correcta. Pero mis retornos van a ser la suma de esa generación de caja y ese crecimiento de free cash flow, que en este caso es un 3 y un 17, es un 20%, es muchísimo. Tengo un margen para que baje la valoración enorme en este contexto. Entonces, a tu pregunta específica, en España, en mi operación, o sea, tenemos una visión a veces que es como... Ha ganado tantas veces, habrá gente del Madrid y del Barcelona, me da igual la analogía, vamos a usar Madrid y Barcelona, ha ganado tantas veces la Champions, el Madrid y el Barcelona, que ahora debería ganar el Rayo Vallecano. Oye, no sé de fútbol, lo confieso, y los Rayos son estupendos. Pero la reversión a la media, que somos muy amantes, es un error. O sea, el SP500, que es el índice, o sea, el diseño de mi estrategia quiere batir al SP500. Esa es como viene diseñada la estrategia, ¿no? O sea, la concentración, el tipo de compañías, etcétera. El SP500 sube un 10% anual. Ha subido históricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en los últimos 30 años, y la gente que tenga mi edad, que esté escuchando esto, que tenga de orden de 40, que le vean 30 años invirtiendo por lo menos, eso quiere decir hacer 17 veces tu dinero. O sea, no hay reversión a la media, porque los crecimientos de ventas bajan a la parte operativa. Entonces, esa obsesión, que es un poco lo que hay en España con el precio, hay que curarla. Es muy relevante el precio. Lo importante es hacer un modelo. Pero cuando tú vas al supermercado no dices, ¡buah! Las peras están mucho más baratas que las anchoas, voy a comprar peras solo. Entonces, eso en el mercado, a mí a veces me pasa con inversores menos sofisticados que hablo, que ahora todavía no son relevantes en el fondo, que tienen esa obsesión con el precio y hay que entender lo que es una compañía. Si una compañía crece el free cash flow al 16% y tiene un free cash flow del 3%, esos van a ser tus retornos en el largo plazo. Aunque el múltiplo se divida por 2, si eso se mantiene, los retornos van a ser prácticamente iguales que ese 17-18% que tiene el crecimiento del free cash flow, independientemente de lo que haga el múltiplo. Y eso es muy, perdón que sea tan enfático, pero es que creo que es una educación fundamental a los inversores. O sea, piensa en eso. El SP500 ha hecho 30 veces, o sea, 17 veces tu dinero en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, perdón, que me he ido por las ramas. Si no, lo siento, he sido yo que te he interrumpido. Estabas hablándonos de las compañías que tenéis en cartera bueno, algunas de ellas y explicando un poco, bueno, pues por qué razones las habéis seleccionado y cómo ejemplificaban precisamente este modelo de inversión, esta estrategia del Quality Investing. Hablabas de Canadian Pacific y bueno, no sé qué otras compañías os podrían citar. TransDigm, ¿vale? TransDigm es una compañía que es un proveedor de componentes de avión semicomplejos en diseño, aunque no todos. Entonces es un sector, pues yo nunca jamás voy a invertir en una aerolínea, pero hay un crecimiento estructural que es que el crecimiento de pasajeros hace 30, 20, 10 años crece entre el 5 y el 7%, ¿no? Y ahora con COVID, de hecho, es muy interesante porque hemos tenido un reset, que es lo que genera un poco una oportunidad, en mi opinión, porque la parte de viajes internos de empresa ha bajado, ¿no? Los ventas van a seguir viajando, etcétera, etcétera. Pero TransDigm, ¿qué hace? Ellos hacen esos componentes y son el único proveedor en el 80% de lo que venden. ¿Por qué son el único proveedor? Porque venden componentes que valen menos de $2 millones de media. Entonces, eso básicamente, si tú eres un proveedor para los aviones, o sea, en la parte aeroespacial, hay un proceso regulatorio súper complejo y súper laborioso. Entonces, no tiene sentido para un segundo, aunque haya, o sea, a un segundo player, hacer ese proceso regulatorio. Entonces, eres el único proveedor. Para que te hagas una idea, es una compañía que nosotros tenemos 2 compañías apalancadas en la cartera. Esta es una de las 2. Generó caja en COVID. O sea, es una compañía que en COVID, que vende a las aerolíneas, generó caja. Es ese tipo, cuando pensamos en calidad, ese tipo y está gestionada por un operador maravilloso, volviendo a la parte de governance. Entonces, en ese esquema, roces buenos, sector acíclico, crecimiento estructural
y una posición de mercado única, ¿no? Y gestionado la verdad, por un operador, pues debe haber poco, no se me ocurre un operador mejor, sinceramente. Lo que se llama un owner operator, ¿no? O sea, un dueño operador. O sea, tienes un tío que tiene todo su, como yo en el fondo, o sea, tiene todo su dinero, entonces toma las decisiones en base a largo plazo, no a las vicisitudes de mercado del día de hoy. ¿Alguna española? Tenemos Amadeus en cartera, o sea, en nuestro universo de inversión, que hay 120 compañías, hay dos españolas, que son Amadeus y Celnex. Celnex no está en cartera, Amadeus sí, es similar justo, o sea, nosotros en esta tendencia, o sea, en este crecimiento estructural, tenemos dos compañías que son Transdime y Amadeus, ¿no? En el caso de Amadeus, pues bueno, yo creo que la gente la conocerá, pero vamos, es una compañía que tiene dos líneas de negocio, es un poco los raíles, nosotros invertimos mucho, es un poco como Canadian Pacific o como Visa, o sea, al final ellos están entre medias de el OTA, o sea, la agencia de viajes y la aerolínea, cobran un fee cada vez que se ejecuta una transacción. Mi modelo de negocio, ¿quién tiene roces altos? Si tú eres una persona que cobras por el crecimiento de los demás, pero no tienes que ser tú el que trabaja, es un modelo de negocio maravilloso, ¿no? Seguro que habrá muchos que tienen amigos que trabajan muy poco, pero son propietarios de algo que ganan mucho dinero. Eso nos encanta, eso queremos hacer en el fondo, aunque seamos unos currantes. En el caso de Amadeus tienes esa dinámica, o sea, son los raíles ahí, luego tienen un negocio donde, o sea, es un oligopolio, hay 3 players, ellos tienen el mejor producto, están los que menos apalancados, en mi opinión tienen la mejor cuota de mercado, bueno, un montón de cosas favorables. Y luego tiene otro producto que está cambiando mucho, que está más atomizado, pero tiene mucho sentido que haya un player grande, que es la parte de software para gestión de aerolíneas, o sea, la gestión de FING, una serie de cosas ahí. ¿Riesgos que pensamos nosotros? Que siempre se habla, pues el riesgo de desintermediación. ¿Por qué no se unen las aerolíneas y hacen un software grande? ¿Por qué no se unen las aerolíneas y crean esos raíles? Se ha intentado, si no se hubiera intentado, probablemente nosotros no habríamos invertido en Amadeus. Es un riesgo que seguimos hablando con gente que está metida en la industria, o sea, aquí el equipo de analistas, pues una parte de las cosas que hacemos es hablar con gente que está metida en la industria, que está en esas aerolíneas, que ha intentado desintermediar para entender ese riesgo, ¿no? Y nosotros estamos muy obsesionados con asegurarnos que ese riesgo de desintermediación no existe. En el ejemplo de Amadeus se intentó y no funcionó. Entonces, eso nos da pie a nosotros a tener más certeza en esas barreras de entrada. Bueno, no me alargo más, pero bueno, ese es un poco el motivo por el que tenemos a Amadeus. Muy bien. Y bueno, ya por último, te formulo la última pregunta y después de esto abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Lo digo por si las personas que están atendiendo al webinar quieren ir empezando ya a dejar sus preguntas en el chat. Pues la última pregunta que te quería hacer, Tomás, era, bueno, un poco por vuestras perspectivas para este año tan convulso en el que vivimos. Ya sé que vuestro fondo es más bien bottom-up, es más selección de valores, pero, o sea, no es que hagáis un análisis macro y a partir de ahí decidáis en qué sectores o en qué países, sino que os fijáis primero en las compañías, pero seguro que al final, bueno, indefectiblemente para poder entender y valorar esas compañías, pues tendréis alguna previsión, aunque sea intuitiva, de qué es lo que nos espera, ¿no? Este año, con esta inflación galopante. Los bancos centrales que además se enfrentan al riesgo de recesión, no saben si subir los tipos, si no subirlos, la guerra, la invasión de Ucrania con todo lo que eso conlleva y puede llevar aparejado. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Cuál es vuestro feeling? Te contesto, pero con un preámbulo que no te va a gustar. O sea, yo creo que en la inmensa mayoría de nuestra industria, y yo llevo mucho tiempo trabajando y fuera y con gente que lo dice, o sea, te viene a ver el gestor de JP Morgan Asset Management, que los americanos hablan de maravilla, te cuenta qué va a pasar y nunca aciertan, ¿no? Entonces, al final yo creo que la capacidad de hacer forecast, o sea, de predicción de riesgos macroeconómicos y la gestión de cartera en base a eso es súper artificial. O sea, al final hay muy poca gente que lo haga y que lo haga. Vamos, no conozco a nadie que lo haga de forma sostenible bien, no es un proceso repetible. Entonces, no impacta mi visión macroeconómica, perdona por el preámbulo aburrido, ¿no? Pero no impacta cómo gestionamos nosotros la cartera. Sí que impacta la gestión de riesgos, es decir, nosotros cuando pensamos en ciertos riesgos, qué está pasando en el global, cómo afecta eso a mis compañías y cómo es la primera, la segunda derivada de ese impacto, la tercera derivada de ese impacto, ¿no? Eso es un poco como pensamos sobre los riesgos macroeconómicos. ¿A qué va a pasar? Pues has mencionado un montón de cosas. Tú mandas, yo qué sé, inflación, pues yo creo que inflación
histórico, o sea, ha cambiado completamente la coyuntura inflacionaria con la aparición con el riesgo Rusia. O sea, antes teníamos un entorno inflacionario porque las cadenas de valor se habían visto, o las cadenas de suministro, no de valor, perdón, se habían visto muy impactadas por el COVID. O sea, estábamos todos consumiendo lo mismo al mismo tiempo porque o estábamos encerrados en casa o no estábamos encerrados en casa. Había compañías que tenían que cerrar. Entonces, eso ha generado un desbarajuste enorme que se iba a normalizar. Ahora hemos tenido un shock con commodities gordo, muy gordo, y eso puede que afecte al consumo, ¿vale? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo afecta la subida de precios del petróleo? Que imagino que muchos de vuestros, yo también tengo un coche en el que llevo a los niños y cuando lleno gasolina pues veo lo que cuesta, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto relevante en el consumidor. Entonces cuando me preguntas sobre el riesgo macro, depende mucho sobre las variables difíciles de producir. La más difícil, que es la geopolítica, que es el riesgo y la normalización de Ucrania / Rusia, y luego la cadena de valor que está más, o sea, de suministro, que está más asociada al COVID, pues si se normaliza bajará, debería bajar la inflación, ¿no? Pero tenemos shock inflacionario en el corto plazo. Hay unas fuerzas deflacionarias muy gordas, que han sido la globalización, que es muy deflacionario, y luego esto será muy poco intuitivo, pero la inflación, de cómo se define el CPI, porque inflación ha habido, el valor de las casas ha subido un montón, el valor de la bolsa ha subido mucho, ¿no? La inflación desde el punto de vista del CPI, o sea, de lo que es la lista del supermercado, IPC, sí. perdón, del IPC. No, lo digo porque en español no No, no, sé, es que está más intuitivo. el IPC, ¿qué es lo que pasa? Que al haber dinero gratis por los bancos centrales, se fondean negocios que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, tú tienes que pasan los beneficios al consumidor. O sea, si pensáis, Globo puede que tenga pies y cabeza en el largo plazo, ¿vale? Pero yo pido unas fotocopias en Globo a día de hoy y me cobran 1 euro. Pues por 1 euro ir a la compra a hacer, no fotocopias, a comprar papel para imprimir los annual reports, ¿no? Me cuesta 1 euro un tío y hay que pagar la moto, hay que pagar un montón de cosas. La existencia de Globo en el largo plazo puede que se convierta en un buen negocio, pero es muy deflacionaria porque hace que, y además afecta a muchos negocios. O sea, por un lado, Telepizza, que era un negocio muy bueno, ha dejado de ser un negocio muy bueno de franquicias porque ahora tiene mucha más competencia, porque hay gente que le da dinero gratis, no gratis, pero casi gratis, a un segmento enorme del mercado, y eso se le pasa al consumidor. Entonces, sorprendentemente, la política de los bancos centrales a nivel IPC, que no a nivel inflación, como puede ser la inflación realmente vivida por nosotros, ha sido deflacionaria. Entonces, esa fuerza y el impacto de esa fuerza es muy difícil de predecir. Para mí, mis compañías tienen mucho poder de precios, tienen activos intangibles en su inmensa mayoría. Cuando tú miras históricos, al final yo te puedo contar un rollo, hay que mirar la historia, porque la historia es lo que nos dice que ha pasado en el pasado, porque todo ha pasado un montón de veces. Ha habido guerras, pandemias, hace mucho que no se ve. Entonces, yo al final, la inflación en que es donde estoy más, a nivel personal, que yo estoy invirtiendo en el fondo, donde tengo menos riesgo de inflación en mi estrategia. ¿Por qué? Porque tengo poder de precios, porque tengo activos que no se deprecian y ha sido lo que mejor ha funcionado históricamente en entornos económicos muy inflacionarios, menos en el Nifty 50, que es una época en la cual había una serie de compañías que empezaron eran buenas, pero tenían unos precios exorbitantes, que no es en absoluto el caso ahora. Pues ahí no ha sido el único. Pero nosotros, 7 periodos inflacionarios que ha habido gordos, excluyendo ese, las compañías de calidad lo han hecho mejor que las alternativas. Además, eso le dice mucho, o lo decía Buffett, que en épocas inflacionistas precisamente tenías que centrarte en compañías que tenían este poder de fijación de precios. Bueno, y por la parte del riesgo Rusia, ¿cuál es tu feeling a ese respecto? ¿Qué crees que cabe esperar? ¿O qué sectores se pueden ver más afectados? ¿O desde el punto de vista de mercado? Tienes un shock inflacionario o sea, desde el punto de vista de ciertas partes alimenticias y la subida en petróleo, ¿no? Y lo que ello conlleve una vez que se normalice esa subida, y en commodities y en otros commodities específicos de metal y de suministro. El impacto directo es bajo, o sea, porque tanto Rusia y Ucrania son una parte baja de la inmensa mayoría de los negocios en los que invertimos nosotros, y la inmensa mayoría del mercado de capitales son pequeñas. Pero lo que te comentaba, lo importante es la segunda derivada del impacto, ¿no? O sea, cómo afecta eso al consumo, porque la gente deja de consumir porque ha subido mucho el petróleo, entonces compran menos zapatillas en Nike o compran menos todo, ¿no? Básicamente. Entonces, la parte de consumo, pues ahora mismo se puede en el corto plazo, o sea, como segunda derivada se puede ver más afectada. La resolución, pues la sabrá el señor Putin,
Y te puedo contar lo mismo que te puede contar cualquier estratega, pero no tiene ningún valor. O sea, que no te lo cuento a menos que me lo pidas, porque no tengo ningún... Bueno, seguro que alguno de los asistentes te lo va a preguntar, pero bueno, si quieres ya lo dejamos en sus manos. Lo que sí que me gustaría preguntarte al hilo de esto es, bueno, nos llegan muy a menudo consultas cuando se producen turbulencias muy fuertes en los mercados, como la que se está produciendo ahora con el tema de Rusia y como sucedió también con el COVID. Mucha gente piensa, sobre todo gente que está invertida en un alto porcentaje en renta variable. Por eso te lo pregunto, ¿no? Como gestor que eres de un fondo de renta variable y un poco para educar también a tus partícipes sobre cómo gestionar sus miedos cuando están sucediendo cosas como esta. Entonces nos preguntan qué deben hacer, si deben salir del mercado y hacer un poco ese market timing de, bueno, pues me salgo ahora y cuando haya pasado lo peor, pues vuelvo a entrar otra vez. Incluso hay alguien que a lo mejor está viendo este webinar y está pensando, oye, pues qué interesante es todo el quality investing, o qué interesante es este fondo, pero no es momento de entrar en bolsa ahora, porque fíjate con la que está cayendo, con lo que están haciendo los mercados ahora. Y bueno, es una cosa que también tratamos a menudo en nuestro blog, lo de, ojo, con el market timing es muy, muy, muy difícil acertar con el momento de entrada al mercado y si ya estás invertido es muy difícil saber cuándo salir y cuándo volver a entrar. Entonces, te quería pedir a ti un poco también tu opinión sobre este asunto, ¿no? ¿Qué mensaje le lanzarías a estos inversores en renta variable o que se están planteando invertir en renta variable a la hora de gestionar el miedo a la situación actual? el market timing de un inversor retail está probado, o sea, que es terrible. Os pongo un ejemplo, o sea, en el fondo hay un fondo que se llama Medallion Fund, que tiene unos retornos del 22% anualizados durante 20 años, que gestionaba un mega crack en Fidelity, ¿vale? Y el retorno medio del inversor es negativo. O sea, han perdido dinero a pesar de un fondo que ha tenido unos retornos del 22%. ¿Por qué? Porque los inversores retail están buscando hacer market timing. Es muy, muy difícil hacer market timing porque está lleno de profesionales que están intentando adivinar ese market timing y gestionando esos riesgos. Entonces, yo lo que creo es, volviendo a los hechos, ¿no? Hay que mirar la historia. Entonces, si tú miras la historia y estás invertido y te pierdes en los últimos, creo, no sé cómo es la estadística, no me acuerdo ahora mismo, la tengo en el manual del inversor, que es un documento que tenemos nosotros para los que les pueda interesar esto, pero creo que si te has perdido los mejores 10 días en los últimos 10 años de la bolsa, tus retornos se dividen por dos. Entonces, básicamente, no estar invertido es lo más caro que hay en el mundo. Pensar. O sea, es que a mí me parece que como el ser humano no es capaz de entender el interés compuesto, el SP500, o sea, tú miras una gráfica del SP500 y hace así. Espera, voy a pintarla, a ver si tengo un papel para que la veáis. Es que no tengo un papel que no. Pero básicamente hace así. Entonces, y hay un pequeño ruido que es COVID, un pequeño ruido. Así que, entonces, ¿cómo vas a adivinar? O sea, el año del COVID, si yo te hubiera dicho que va a haber el COVID, me hubieras dicho, y lo sabes, te anda el periódico, ya lo sabes que va a haber COVID ese año, no hubieras invertido. Bueno, pues el S&P dio unos retornos del 22% ese año. Entonces, eso es intentar hacer market timing. Aunque sepas las noticias, saber qué va a hacer el mercado. Entonces, hay una dicotomía perdón, no me quiero explayar, pero yo creo que es muy difícil. Me da igual, que inviertan al fondo que quieran, pero eso me da igual. Pero intentar hacer market timing es lo más caro del mundo. Hay que estar full invested y eso es lo lógico. Si eres un inversor y crees en la historia, básicamente, en todos los datos puntuales que tenemos que demuestran esta evidencia, ¿no? Que es que hay que estar full invested. Sí, bueno, yo lo llamo hacer market timing, pero bueno, en realidad lo que pasa es más sencillo que eso, que es que sucumben al miedo. Y en este sentido, bueno, pues animamos a que los inversores pues intenten gestionar estas emociones que a todos nos dominan, incluso a muchos gestores a los que yo he entrevistado, reconocen que las emociones, incluso a ellos que son inversores profesionales, también les afectan y que por eso se apoyan en un comité de inversión para que esos sesgos, ya sean emocionales o cognitivos, los puedan neutralizar con la visión de otras personas. O sea, los sesgos nos afectan a todos. Entonces, bueno, es importante ser conscientes de ellos y en momentos como el actual, que lo que predomina es la aversión a las pérdidas y el pánico,
pues intentar gestionarlo y ser racionales y recordar por qué estamos invertido en el fondo en el que estamos o en la cartera de fondos en la que estamos o por qué tenemos el porcentaje de exposición en la renta variable que tenemos, que idealmente deberíamos tenerlo porque nos hemos marcado una meta financiera y tenemos un perfil de tolerancia al riesgo y en función de esas variables nos sale ese porcentaje de renta variable y permanecer ahí. Y luego, bueno, pues eso de intentar entrar ahora, o sea, salir, pero vuelvo dentro de un rato, etcétera, es como os explicaba Tomás, es muy complejo y la mayor parte de las veces que se intenta es contraproducente. O sea, no solo no se consigue, sino que se consigue lo contrario, que es pues esas pérdidas que has intentado frenar, pues vale, pues a lo mejor las frenas, pero lo pierdes más por la parte de beneficios que ya no has conseguido porque te has perdido el rebote. O sea que al final lo mejor suele ser permanecer. Vale, pues si os parece pasamos ya al turno de preguntas de los asistentes. Una de las que más nos preguntan, Tomás, es sobre bueno, la composición geográfica actual que tiene vuestro fondo. Aunque vosotros no hagáis este análisis top-down, al final hay una resultante, me imagino, ¿no?, de las compañías que tenéis seleccionadas y más o menos qué diversidad geográfica tenéis, y también preguntan sobre el tamaño de estas empresas, que entiendo que si son oligopolios y monopolios, pues serán grandes compañías, ¿no? Tamaño son grandes compañías, sobre todo a nivel, o sea, más de 10 billion en la inmensa mayoría de nuestras compañías. También por el tipo de análisis que hacemos, no suele haber información suficientemente amplia en compañías más pequeñas. Es muy poco intuitivo, todavía somos un fondo pequeño, podría contaros una milonga, pero la realidad es que con el tipo de análisis que hacemos nosotros necesitamos que haya mucha información para poder analizar esa información. Geográfico, pues tenemos ahora mismo es un 60% Estados Unidos, un 10% pues combinación de Japón y Taiwán y el remanente, que es un 30% Europa. ¿Por qué? Pues es un output, o sea, no es un input, es donde hay la oportunidad. Yo personalmente me encantaría tener más empresas europeas, porque además sería más fácil comercialmente, pero como o sea, el problema que hay en lo que yo hago, que son compresas de calidad con estos criterios que os he comentado antes, hay tan pocas en Europa que están más caras. Entonces, de hecho, hasta que ha surgido el tema de Ucrania, que Europa se ha puesto en precio en ciertos nichos, que justo estamos montando el fondo, con lo cual hemos podido comprar, era un drama, porque prácticamente no teníamos nada en Europa, ¿no? Con la excepción de Amadeus que hemos comentado y alguna más. Ahora tenemos un poquito más, de las 25 compañías tenemos 5 compañías en Europa y va a seguir siendo así. Si hay más oportunidad y los negocios son muy buenos y las valoraciones en Europa son más... O sea, el IRR, o sea, yo tengo un modelo que escupe un retorno, es eso que os contaba del Free Cash Flow Yield, y eso es lo que determina la exposición geográfica. Entonces, ahora mismo es como funciona. A nivel operativo, estas compañías estadounidenses son mejores porque normalmente gestionan para los accionistas, no para todos los stakeholders que hay. En las recesiones son mucho más agresivas a la hora de cortar plantilla y, como os decía, pues al final eso tiene un impacto en los retornos en capital que nosotros lo que queremos es minimizar nuestro riesgo maximizando nuestro retorno, ¿no? ¿Y el riesgo de divisa, cómo lo gestionáis? Pues mira, estamos más o menos un 50% largos dólar, por definición, y es un riesgo que tenemos en la cartera, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, que esta es como más de educación financiera, es: ¿el precio de las participaciones de un fondo fluctúa por la variación de precio de las compañías en las que invierte o por la oferta y demanda de las participaciones del propio fondo? No, en este caso recordamos que un fondo de inversión al final es como si fuese una caja. Y entonces vale tanto o tan poco como los activos que metamos dentro de esa caja. Entonces, el valor del fondo va a depender del valor de las cosas que tiene dentro. En este caso estamos hablando de un fondo de bolsa. Bueno, pues el valor liquidativo del fondo, que es como si dijéramos el precio, efectivamente, estas participaciones, va a depender del valor de los activos en los que invierta el fondo. De hecho, el valor liquidativo es la suma de todos los activos en los que invierte el fondo, a eso se le restan los gastos. Dentro de esos gastos va precisamente la comisión de gestión, además de la comisión de depositaría y otros gastos transaccionales y demás. Y en el momento que tienes el valor de todos esos activos, que si son compañías cotizadas, pues fluctúan en función de cómo evolucionan esas compañías cotizadas, y le restas los gastos, pues ese, dividido entre el número de participaciones, es el valor liquidativo. Es decir, no depende de que se compran
o se vendan muchas participaciones. Bueno, esto tiene matices porque si se compra mucho el gestor va a tener que invertir más, si se vende mucho el gestor igual se ve obligado a deshacer posiciones, pero bueno, en todo caso no es una cuestión de oferta y demanda como ocurre con el precio de las acciones, como cuando uno invierte en una compañía, que ahí sí que hay una oferta y demanda, sino que aquí depende del valor de los activos que hay dentro. No sé si quieres añadir alguna cosa más a este No, respecto. no, no, está muy bien explicado. O sea, lo único que añadiría es que nosotros lo que no tenemos es riesgo de liquidez. O sea, lo que invertimos en compañías tan grandes y tan líquidas, volviendo a la gestión de riesgo, que en ningún caso se va a dar la situación de que porque quieran sacar el dinero a los partícipes, ello vaya a afectar al precio de la acción, porque nos movemos siempre en empresas hiperlíquidas, por definición del fondo. Uh-huh. Otro asistente pregunta ¿cuál es la diferencia más relevante entre vuestra estrategia y la de Fundsmith? No sé si... No conozco el fondo, la verdad. ¿Es un fondo que aplica también Quality Investing o...? Viendo las preguntas, veo que han preguntado dos por Fundsmith y Ceylon, que son dos fondos que tienen un marketing o sea, bueno, que invierten en empresas de calidad con alto crecimiento. Uh-huh. Yo creo que hay una diferencia muy clara con respecto a esos dos fondos. Si tú miras las métricas, es como se miran las cosas, los números. Yo te puedo contar lo que quieras, pero los números son lo importante. Los números no mienten. Y claro, entonces el PER medio de las carteras de Fundsmith y Celern está en el orden de 40 veces PER, ¿vale? El PER medio de mi cartera es del orden de 25 veces PER. Se te dice que lo que hay dentro es diferente, por definición. Yo primo, son dos gestores muy buenos, me parecen gente fantástica. Quiero dejar eso claro, que debería haber empezado por ahí. Terry Smith en particular me parece un pedazo de inversor. Ahora bien, nuestra estrategia se diferencia claramente por el IRR que buscamos nosotros y la relación que tiene con el precio al que cotizan las acciones. Yo creo que yo soy quality, creo que ellos son quality growth y muy growth, con un sesgo muy growth. Mientras que nosotros tenemos un sesgo mucho más calidad, mucho más gestión de riesgos. O sea, desde el punto de vista de riesgo por tipos de interés, en mi cartera, con la valoración que tenga, el riesgo implícito por subidas de tipos de interés es muchísimo menor, ¿no? Te pongo un ejemplo, year to date, a día de hoy, nosotros estamos abajo hoy, o sea, hoy no a cierre de ahora mismo, sino a cierre de ayer, porque no lo he mirado antes de esto, un 5%. Estos fondos están abajo entre un 12 y un 15%. ¿Por qué? Porque tenemos mucha menos exposición a growth, que se ha pegado un leñazo enorme, ¿no? Entonces nosotros, no sé si leñazo es un término particularmente técnico, Bueno, pero lo que es la es parte de growth muy claro en todo caso. ha caído muchísimo más. Si se recupera growth muchísimo más, mucho rápido, lo hará mejor que nosotros, por supuesto, y son gestores muy buenos. Hay una diferencia muy clara respecto a lo que hay. Nosotros tenemos, te diría, tanto gestión de riesgos como somos calidad a un precio razonable. Eso es lo que estamos buscando. Uh-huh. Otra de las preguntas que nos hacen es el leasing del fondo. Os lo he puesto en el chat, el leasing del fondo, el nombre del fondo, y por si queréis consultar el folleto ahora, precisamente mientras estamos haciendo la presentación y aprovechar para hacerle alguna pregunta a Tomás al hilo del folleto, os he puesto también el link al buscador de fondos de MyInvestor y allí poniendo leasing lo encontráis y encontráis el folleto y el DFI, que es el documento de datos fundamentales, y allí podéis tener la información en directo o pinchar cuando queráis. Lo tenéis en el chat, si no lo encontráis os lo vuelvo a poner otra vez, pero deberíais poder encontrarlo ahí. Preguntan también por el sector de operadoras de telecomunicaciones europeas. ¿Cómo lo ves? Ya sé que tu visión no es top-down, pero bueno, en general, ¿qué oportunidades ves en este sector? Es un sector que conozco muy bien por temas históricos y por mirar Celnex, ¿vale? A nivel macro, o sea, a nivel macroeconómico desde el punto de vista del sector. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa en Europa a diferencia de Estados Unidos? En Estados Unidos, lo voy a reducir a la máxima simpleza. Pero en Estados Unidos tú sigues pagando por tu móvil 50 euros al mes. En España podéis mirar alrededor y a pesar a todos vuestros amigos y preguntarles si alguno si paga más, si paga lo mismo por el móvil o por la línea fija que pagaba hace 10 y 5 años a pesar de consumir 10 veces más información. La realidad es que no han subido los precios. ¿Por qué? Porque hay una señora
que se llama Vestager, que opera, que está en la Unión Europea y que decide el precio, o sea, y decide sobre las fusiones y adquisiciones y el riesgo de concentración. Entonces, realmente lo que hemos visto con la apertura, o sea, con la creación de un cuarto operador en la inmensa mayoría de los sectores, creo que menos en Holanda, que tienes a KPN, que aún así no han conseguido tener buen poder de precios, es que la estructura de competencia es espantosa, porque además te aparecen siempre, como hay tantos players con infraestructura, te aparecen unos tíos pequeños, como ha sido Más Móvil en España, que tenemos un ejemplo clarísimo, pero pasa en todos los sitios, que se llaman MVNOs, ¿vale? Que lo que hacen es que subalquilan la infraestructura por un precio regulado, que ese es lo donde te mete la caña Vestager, y empiezan a ganar clientes a coste marginal. Entonces, es muy difícil, tanto en la parte fija como en la parte móvil. Entonces, es muy difícil, son sectores, bueno, este encuadre de inversión imposible en Europa, ¿no? Entonces, ¿puede que se fusionen y haya fusiones y adquisiciones en el corto plazo? Sí, y eso puede ser en puntos puntuales algo interesante, pues se verán rumores en Portugal de que va a entrar estos que, pues bueno, luego hablamos, si queréis hablamos de mercados específicos, pero la realidad es que es un sector que no está encuadrado, tampoco lo sigo en exceso, pero que nunca entraría en nuestros criterios de inversión y que a mí no me gusta, porque es muy difícil predecir a dónde va. Y luego si miras lo que se llama el quality of earnings, o sea, es el típico sector donde los analistas siempre predicen un crecimiento del 2% del top line y un crecimiento del EBITDA del 4%, y lo que te pasa es que el top line, o sea, los revenues, están planos, realmente son cada vez de peor calidad porque meten cosas nuevas que están de servicios adicionales con un margen muy bajo y el EBITDA no acaba de subir. Entonces es un sector y la calidad abajo de la conversión de caja es muy baja. Al mismo Telefónica hay que mirar el free cash flow, pero vamos, es de cachondeo cómo generan la caja. Entonces, es un sector que no, personalmente no soy muy fan si eres un inversor a largo plazo, que es mi caso. Si eres un inversor oportunista y estás fijándote en catalistas con fusiones y adquisiciones, es otra historia y eso es otra conversación, ¿no? Y más segmentada por mercado. Pero ya no sería quality investing, ya sería otro. No, en ningún caso es quality este sector. Otra pregunta que te hacen, Tomás, es sobre la información histórica requerida para considerar una empresa, para valorar una empresa dentro de este enfoque de quality investing. Es decir, ¿qué antigüedad tiene que tener una empresa para que la consideréis dentro de vuestro universo de inversión? Porque entendemos que no toméis en consideración empresas relativamente nuevas, sino empresas ya consolidadas. ¿Hay algún...? Es una pregunta buenísima. Por lo general, vamos a quitar un momento Information Technology de la ecuación, ¿vale? El sector de tecnología de la información. Microsoft, bueno, Netflix nunca invertiríamos, pero ese mundo, ¿no? O sea, normalmente son compañías que tienes muchísima evidencia histórica y que llevan muchísimo tiempo, porque al final nosotros lo que queremos es tener muy clara el value cap, o sea, cuánto se queda en la cadena de valor donde opera cada compañía, combinado con cómo son las cuotas de mercado. O sea, al final, la mayoría de los mercados donde invertimos nosotros es cuotas de mercado que no varían mucho, pero donde el tío que está ganando cuota de mercado es el tío con el que yo estoy invirtiendo, ¿no? Sí, en general te diría que es, oye, 20, 30, 40 años, eso es lo que nos gusta, ¿no? Pero luego hay un sector que es el de Information Technology, donde no tenemos tanto plazo y tanta evidencia histórica. Ahora, que es muy poco, lo digo porque soy muy transparente, que es muy poco marketingiano, pero acabamos de comprar Facebook porque nos parece que es una compañía muy interesante y es una compañía que para nosotros es muy reciente, es la compañía más reciente a años luz, por ejemplo, pero con lo cual hay excepciones. Como todo, tienes tus grises, ¿no? ¿Qué opináis del metaverso? De metaverso nada, no tenemos opinión ni nos interesa. O sea, bueno, digo, nos interesa, pero no va por ahí la tesis. O sea, el metaverso es bueno, pues ya veremos si funciona o no funciona, pero ahora mismo no tenemos ninguna forma de analizar de ninguna manera fiable qué puede ser el metaverso. Lo que sí que creemos es que el negocio core de Facebook es un negocio que es un oligopolio con crecimiento estructural, donde ha habido una serie de impactos transicionales que no son estructurales, ¿no? O sea, el cambio del iOS 14 que ha afectado mucho a cómo funciona el algoritmo y la efectividad del algoritmo, creemos que tiene un componente transicional, creemos que el producto es, vamos, hemos hablado con, no sé si son 30 o 40 agencias de marketing que dan, o sea, que son los clientes de Facebook, ¿no?
Lo que ves ahí es que claramente el roce que tienen en Facebook no es ni comparable con el ROIC, ni comparable con ninguna de las otras plataformas. Entonces ahora hay un momento transicional, luego hay unos efectos de COVID que están metiendo mucho ruido. Luego es una compañía que tiene una parte que se llama Shops en Instagram, que no sé si algunos utilizáis Instagram, me imagino que sí, o eso espero. Y ahí hay un potencial ahí enorme para la compañía. Entonces, cuando miras los números, los múltiplos a los que cotiza y el IRR esperado en el contexto de lo que es, nos parece una oportunidad. Puede tardar mucho en pasar, puede tardar 12 meses, puede seguir siendo un perro de inversión los próximos 12 meses, pero está claro que si tienes un poco de horizonte temporal, bueno, en nuestra opinión, es una compra muy interesante, independientemente de lo que pase con el metaverso y de que el señor Zuckerberg se vaya a fundir 10 billones al año en el metaverso, pero es que da igual, porque es que 50 billones es un 10% del market cap en una empresa que vale más del doble. Perdón, No, sí, sí. es que no podemos tener opinión del metaverso. Yo cuando No, la bueno, analizo, porque prefiero para al menos dedicarme de cara a la a él, galería, como ellos que, lo encauzan mucho por allí, ¿no? sí, Hasta hombre, qué él punto está tiene, ligado el futuro de la compañía al éxito de esta claro, él tesis tiene en tuya, ¿no? cuenta que tiene que contar algo, dada la situación, que funcione para los reguladores, que es antitrust, ¿no? Y entonces un poco la dinámica de TikTok, y tiene que contar algo que funcione un poco para el consumidor en general. Creo que puede funcionar, puede no funcionar. Lo que digo es que independientemente de eso, la inversión en el precio de la acción a día de hoy no tiene una excesiva correlación con el metaverso. Además, o sea, si funciona, es un winner; si no funciona, es quema 50 billones de caja en los próximos 5 años. O sea, Mark Zuckerberg es un owner operator, está muy involucrado en la gestión de la compañía, es un tío muy listo, y realmente, si no tiene retorno de la inversión en los próximos 5 años, que es el esquema en los números que tenemos nosotros de quemar 50 billones, o sea, yo tengo un agujero de 50 billones en mi modelo con un retorno de cero. Pues si empieza a haber retorno, funcionará, pero ya eso lo hablamos cuando la acción valga el doble de lo que vale ahora, ¿sabes? Esa es un poco la visión. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, Tomás, es bueno, en relación con lo que estabas explicando antes, del market timing y demás. Él dice, o ella, siempre se toma como referencia la historia de crecimiento del S&P 500. ¿Hasta qué punto en el largo plazo la historia en el IBEX o en otros países sería realmente similar? ¿Hasta qué punto es esperable que el S&P 500 mantenga la evolución histórica? ¿O es previsible que Estados Unidos esté dejando de ser un país que crece tan rápidamente? El problema Aquí, es que ahora contestas tú, Tomás, pero simplemente matizar. Lo del market timing está demostrado, hay muchos estudios que indican la inmensa dificultad de acertar con el market timing, y estos estudios se basan en diferentes índices. Es verdad que la mayor parte de los estudios se utilizan normalmente el S&P 500, pues porque al final la bolsa americana manda y es el índice más, es el mercado más importante a nivel mundial, e incluso si inviertes en un índice a nivel global, la bolsa americana tiene un peso tan grande que al final es casi como si estuvieras invirtiendo en el S&P 500. Pero bueno, que es extrapolable. Casi todas las conclusiones a las que puedas llegar, sobre todo en cuanto a conceptos genéricos como el market timing y demás, son extrapolables al IBEX o al Eurostoxx 600 o a otras bolsas. El market timing es muy difícil, sea el mercado que sea. Y ahora ya os aclara Tomás un poco cómo lo ve él también, pero bueno, en cuanto a la historia de crecimiento, es que precisamente el IBEX, yo no sé si es el que va a destronar al S&P 500, pero... O sea, la gente, viendo la pregunta que habla sobre si Estados Unidos va a seguir creciendo, o sea, el S&P 500 no es un índice, o sea, estaban basadas en Estados Unidos muchas compañías, pero son todo compañías globales. O sea, ¿qué ha pasado en el mundo? El mundo se ha globalizado y digitalizado. No es que Estados Unidos, o sea, es que tú has cogido, el Canadian Pacific justo opera en Estados Unidos, pero que no me acuerdo qué más ejemplos, pues por ejemplo Facebook, ¿no? Facebook ahora mismo tienes un ARPU en Estados Unidos de más de $50, un ARPU en Europa de $17, pero es un negocio gigantesco en Europa porque se ha quedado con el negocio de la publicidad en Europa y en el mundo. Entonces, por eso vale Facebook tanto, no vale porque valga mucho en Estados Unidos. Es más, yo creo que una parte de la tesis es la realineación de ese ARPU hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo concreto, pero vamos, luego si queréis hablamos de más ejemplos. Pero básicamente el SP500 es muy útil porque es donde están las compañías globales. O sea, Willis Towers Watson, que es una compañía de brokers de seguros, tiene el headquarters en Londres, pero está listada en el SP500. Entonces, en el SP500 lo que hay son los mejores negocios globales, argumentaría yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel sectorial? ¿Vale? Volviendo un poco a hacer lo que funciona. ¿Dónde estoy focalizado yo?
Yo estoy focalizado en Information Technology, en Communication Services, en industriales muchísimo, en healthcare, algo de consumo, aunque poco, por temas que hemos comentado. ¿Y dónde no tengo? No tengo utilities, no tengo bancos. Por eso tengo tan poco IBEX, ¿no? Porque ni tengo no, ¿por qué no hago utilities y no hago bancos ni hago telefónicas? Porque los retornos han sido malos históricamente. No es que yo sea un genio y se me haya ocurrido. No, 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 no. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué ha pasado históricamente? Si tú inviertes en un sector con roces bajos, que es el caso del IBEX, que en general tiene un roce muy bajo, ahora es que ni lo he mirado, porque como yo gestiono mi patrimonio, lo que quiero es maximizar el mío y el de los coinversores, ¿no? Ni lo miro, pero el roce del IBEX será single digit de 5, 6, 7%, algo de ese orden de magnitud, ¿no? Es muy difícil que en el largo plazo compita con el S&P 500, porque no son compañías que se están globalizando y son compañías que tienen retornos bajos. Entonces, por eso el IBEX es una mala analogía, ¿no? En mi opinión. Creo que lo que yo pienso en la bolsa, o sea, hay que mirar en la bolsa global, ¿no? O sea, cómo funciona la bolsa global y qué escoger lo que funciona dentro de esa bolsa global. Así es como yo quiero batir al índice, como se ha batido el índice históricamente, ¿no? Con nuestra estrategia, que es la que estamos implementando en España. Otra pregunta que te hacen, Tomás, es sobre si estás interesado en el crecimiento de China y de India y si quizá hay alguna compañía que tengas en cartera que tenga una exposición relevante a estos mercados y si es así, si nos la podrías mencionar. Súper interesado. Creo que India y China son el futuro. O sea, el futuro está, perdonadme, pero es que está desafortunadamente no está en Europa, está en Asia y en Estados Unidos. O sea, en North America, ¿no? Creo que tenemos exposición indirecta. ¿Por qué no tenemos exposición directa? Bueno, acabamos de ver un ejemplo muy bueno. Yo cuando empezábamos a hablar con algún inversor y tal, hablábamos de vas a tener exposición directa a China y a Rusia y tal. Yo no voy a tener exposición por ese riesgo binario. Lo acabamos de ver en Rusia, donde tengo amigos que invierten en compañías de calidad en Rusia y es que se ha ido a cero por ese riesgo binario. Entonces yo en China me encantaría comprar Alibaba a este precio. O sea, lloraría por comprar Alibaba. Pero es que el problema es que hay un señor que se llama Xi que va a decidir el outcome del 100% del valor de mi compañía. Es más, tú cuando compras una compañía china, compras un BIE, que es como, bueno, no me voy a explayar en la explicación legal, pero básicamente es un Variable Interest Entity que básicamente te van a dar legalmente lo que haga la acción en China, pero tú no eres propietario de la compañía ni del IP de la compañía. Yo no puedo comprar eso. Entonces nosotros no tenemos exposición directa, tenemos una exposición indirecta relevante. A mercados emergentes el look through de la cartera es del orden del 25%, o sea que hay. En el caso tenemos el BMH, por ejemplo, que tiene una exposición gorda a China, ¿vale? El BMH es la compañía de lujo que sonará, Louis Vuitton y Moët Hennessy. Es una compañía, bueno, no hace falta que, bueno, es una compañía de lujo. En el mundo del consumo están pasando dos cosas, básicamente. Una es, vamos a traerlo al mercado local, ¿no? La gente está comprando más en Zara, en vez de en Corte Fiel, que era algo más caro, y entonces está cogiendo lo que le sobra de ese income, porque dice, mi estilo lo define Zara, perdón, que yo no parezco, pero mi analista sabe mucho de esto, lo prometo, la parte de estilo yo no, y reinvierto en algo que defina mi personalidad. Esa es la tendencia a la luxificación, no sé cómo se dice en castellano, pero y en consumo también tienes el consumo de mercados emergentes, que es que hay pues que se están lavando los dientes en África y utilizando bienes de consumo general. Entonces son dos tendencias que nos apasionan y en el caso de India la segunda es más relevante, en el caso de China la primera es más relevante. Entonces nos gustaría tenemos exposición indirecta a través de ese 25% del revenue, de las ganancias será un poquito menos que tenemos en nuestras compañías y por supuesto que queremos tener exposición a ello. Ahora bien, no de forma directa porque en un momento te quitan lo que Los tienes. riesgos regulatorios son muy relevantes. Para que te das una idea, nosotros no tenemos monopolios regulados. O sea, no es una cosa que tengamos, porque si hay regulación, o sea, AENA es una compañía espectacular, pero es que el precio lo pone el gobierno español. Entonces ya los retornos no dependen de mi ejecución y de mi mercado, sino dependen de lo que me digan el mercado español. Pues eso aplica ahí y aplica también a la exposición directa. Oye, pregunta a un asistente si hablando de lavarse los dientes, si tenéis Colgate en la cartera. La verdad es que no la tenemos en la cartera y ahora mismo en bienes de consumo no está dentro del
un inversor de inversión por unos temas de governance, tamaño, posición competitiva, podría estarlo. Ha sido una compañía histórica fantástica y nada, ahí puede estarlo, o sea, la monitorizamos. Y pasamos ya a la última pregunta para que no se nos acabe yendo mucho de las manos la duración del webinar. Y es, bueno, preguntan sobre en el apartado de gestión de riesgos, si tenéis en cuenta toda la información no financiera disponible o si solo analizáis desde un punto de vista estrictamente financiero. No entiendo, o sea, creo que entiendo la pregunta, pero no estoy seguro. O sea, nosotros al final hacemos un análisis cualitativo muy fuerte, porque al final estamos hablando mucho con gente de la industria para entender cómo, cómo es la percepción de la compañía, la gestión, o sea, con gente que trabajaba en la compañía, con clientes de la compañía, con proveedores de la compañía. Entonces, hay un componente cualitativo que también aplica a la parte de ESG súper importante que hacemos. No sé si va por ahí la pregunta, creo que he intentado contestar, Sí, pero... yo creo que sí. Yo, en general, cuando veo criterios financieros, criterios no financieros, entiendo que cuando se habla de criterios no financieros, normalmente se está hablando de temas de, pues eso, de ESG, pues de gobierno corporativo, de compromiso social, medioambiental, etcétera, ¿no? Suele ser, Bueno, por ejemplo, desde mi punto de vista, suele ser si no, la persona que nos ha formulado la pregunta, si nos lo quiere aclarar, pero suelen ser al esas dos final las es que grandes. tiene que ser sostenible para los clientes. O sea, es uno de los criterios. O sea, fíjate, en el caso de Facebook, en nuestro vemos uno de los puntos fundamentales, ¿no? O sea, cómo es de sostenible realmente, cómo pensamos sobre el impacto que tiene en el consumidor, que te he comentado, o sea, ahora mismo es una posición pequeña en el fondo, pero puede que sea una posición grande y es una posición reciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos ese run y es un gris, como todo, porque os podría contar que todo es blanco y negro, pero la realidad es que está lleno de grises el mundo y es un gris en el cual tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, no invertimos en tabaco, una decisión que financieramente puede que no sea buena, pero no queremos invertir en tabaco por eso. En el caso de Facebook, creemos que, oye, es muy mitigable, hay una serie de estudios, es muy gris y hay cosas en las que ayuda y es verdad que hay un subcomponente en el cual la data no es fantástica sobre el impacto que tiene. Pero por supuesto que medimos todo eso, porque si no es sostenible para el consumidor, nuestra estrategia no funciona, porque tiene que ser que pueda añadir valor y capturar cada vez más valor en esa cadena de valor de forma sostenible, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya con esto podemos dar ya por terminado el webinar de hoy. Os recordamos que hoy pues, hemos contado con Tomás Maraver, director de inversiones y gestor de Nartex Capital, que nos ha explicado en detalle, bueno, pues en qué consiste esta estrategia del Quality Investing y aparte desde una perspectiva genérica, pues nos ha contado un poquito cómo la implementa él en la gestión de Nartex Equity Fund. Un fondo que si a lo largo de la presentación, oye, pues os interesa y queréis saber más sobre él, ya sabéis que forma parte de la plataforma de fondos de MyInvestor, podéis encontrarlo ahí. Y bueno, también comentaros que el webinar de hoy, a partir de mañana podréis encontrar tanto la grabación del webinar como el podcast con el audio del webinar en el blog de MyInvestor. Y en este mismo blog, aparte de otros webinars como el de hoy y otros que hemos hecho en el pasado, pues también podéis encontrar todo tipo de contenido de educación financiera en post, vídeos, podcasts, webinars, incluso glosario, bueno, pues un consultorio, podéis encontrar contenidos de toda índole, incluso podéis suscribiros si queréis a la newsletter. Y os actualizamos sobre todos los contenidos que vayamos subiendo. Una aclaración por mi parte muy breve, ¿vale? Solo desde el punto de vista de estructura, que el fondo obviamente está basado en Luxemburgo, pero yo soy gestor, o sea, el fondo que yo gestiono es Nartex Incometric Fund, Nartex Equity Fund, y ¿Sí? la gestora en España es Dux Inversores, ¿vale? Eso es relevante. O sea, Nartex Capital no es una gestora, sino que Dux Inversores es la gestora con la que trabajamos. Vale. Vamos, no con la que trabajamos, en la que trabajo, de hecho. Vale, perfecto. De todos modos, si os he puesto antes en el chat el leasing del fondo, pero si no, bueno, poniendo en el buscador Ahí se ve toda buscador la de estructura, fondos pero no Nartex, lo vais a poder encontrar porque forma parte del nombre del fondo, pero bueno, ya sabéis, si no, que siempre lo más certero a la hora de buscar un fondo es buscarlo por el leasing, pero si no, aquí yo creo que la palabra clave sería Nartex, aunque no sea el nombre de la gestora. Y bueno, pues lo he dicho, a partir de mañana tenéis la grabación del webinar en el blog junto con otros contenidos de educación financiera.
Si os ha quedado alguna duda o reflexionando un poco sobre el webinar de hoy, o sea, que si os ha quedado alguna duda en el tintero, ya sabéis que nos la podéis plantear en redes sociales. Y también tenemos un consultorio en el blog que se llama Hello My Investor. El email es hellomyinvestor@myinvestor.es y allí podéis plantear cualquier duda que os haya quedado sobre este tema o sobre cualquier tema de educación financiera. Y nada, pues simplemente agradecerte a ti, Tomás, el estar hoy con nosotros y el ayudarnos a comprender un poco mejor el concepto de Quality Investing. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por escuchar lo que tenemos que decir. Y lo dicho, muchísimas gracias también a todos vosotros y que paséis una buena tarde. Hasta luego.